Gracias por seguir con nosotros. Y es que nosotros comenzamos la entrevista antes de que comenzara en cámara. Nos acompaña Omar Benítez, presidente de la Junta Gran Empresarial Dominicana, y es que hay demasiados temas que conversar con él. Muy buenos días, gracias por estar aquí de manera formal. Gracias, le decía a mis amigas que me acompañan, de la verdad que los años no pasan, porque hace 15 años trabajábamos aquí en un programa y tú estabas igualita. O sea, la verdad es que este colorcito de nosotros nos ayuda. Definitivamente que sí. Y vamos a comenzar de inmediato, don Osmar, porque es preocupante lo que ha estado saliendo a la luz pública respecto a las subastas para la importación que se hacen a través de la Junta Agroempresarial Dominicana. Ha habido muchas denuncias, incluso hace poco una de las denuncias era que los alimentos se habían encarecido a partir de que la Junta Agroempresarial supervisara y tomara el control de las importaciones de alimentos. ¿Qué tiene que responder a ese tema? Yo creo que es muy oportuna esa pregunta porque nos ayuda a aclararle, a darle un mensaje al país que hemos dicho otras veces, pero este medio se difunde en toda la nación, en todos los pueblos. Lo primero que hay que decir es que la Junta Agroempresarial Dominicana no es quien interviene en la colocación de la licencia de importación, sino la bolsa de productos, la bolsa agroempresarial, que es un organismo creado al amparo de la ley 1900 del mercado de valores y productos, que la bolsa no es quien decide lo que se va a importar, quién lo va a importar, ni cuándo lo va a importar. La bolsa es un instrumento de apoyo a la gestión de quien quiera colocar productos en una operación bursátil como ocurre en la bolsa de Chicago, la bolsa de Nueva York o la bolsa de Londres. O sea, la política de importación de alimentos de la República Dominicana es una facultad legal del Estado Dominicano. Es el gobierno que decide, previo a un análisis de la producción nacional, de lo que hay en almacén o en inventario, de lo que hay en los canales de comercialización, determina a partir del consumo estudiado qué cantidad se va a necesitar. O sea, si el país consume, para decirte un ejemplo, 15.000 quintales de ajo, 20.000 quintales como es el consumo actual, y el país está produciendo apenas 50, 60.000 quintales, entonces te está diciendo que la producción de ajo nacional apenas alcanza para suplir 3 meses. Entonces nosotros, muchos líderes le da temor hablar de esto, le tiemblan las rodillas, le tiemblan los pies cuando se habla de importaciones del sector agropecuario. Nosotros en la Junta, la posición que hemos tenido siempre ha sido, señores, el país no puede poner, nosotros los agricultores no podemos poner al pueblo a pasar hambre, porque nosotros queremos controlar eso. No, si el país produce 60.000 quintales de ajo, pero el país consume 140.000 quintales, entonces hay que importar la diferencia, porque si no, el precio del ajo se va a poner como está ahora mismo, a 189 pesos. Y 239 y hasta en 200 algunos en algunos lugares, yo ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿qué sentido tiene jugar con el hambre o con la alimentación del pueblo dominicano? Entonces, si usted es un líder agrícola responsable, usted debe decir, no, si yo no puedo ofertar lo que el país necesita, yo tengo que estar de acuerdo que se compre fuera lo que el país necesita comprar. Entonces, esa ha sido la posición. ¿Qué hace el gobierno? Que calcula, analiza cuál es la producción nacional, qué hay en almacén, qué hay en los canales de comercialización, y a partir de ahí decide la cantidad que se va a importar. Y simplemente nos ordena mediante una resolución, que yo no trabajo sin esa resolución firmada por los 3 incumbentes de la Comisión de Importaciones Agropecuarias, que la preside el ministro de Agricultura, el ministro de Industria y el director de Aduana, una comisión que se creó en el año 99 en el gobierno de Leonel Fernández, a raíz de nuestra conclusión de lo que se llamó la renegociación de la rectificación técnica. Entonces esa comisión es que decide, vamos a traer, por ejemplo, ahora se está anunciando 100.000 quintales de ajo. Pero 100.000 quintales de ajo, para que el pueblo lo entienda, es el consumo de 5 meses del país. Y tenemos 60.000 local, que es decir, ahí habrían 5 meses más 3 meses, 8 meses. Todavía habría que importar el faltante de 4 meses. Pero es una decisión del gobierno. Quiere decir, la bolsa, y yo lo explico de esta manera, es como una compañía de correo, courier, Federal Express, una cosa así.
¿Cuál es? Que tú le llevas tu paquete a Federal Express y tú dices, mira, llévaselo a Juancito Trucupey en Nueva York. Federal Express o la compañía de courier no decide qué va en el paquete, no decide el volumen del paquete, lo único que tiene es que recibe y lo entrega. Lo que hace la bolsa es eso. El gobierno emite una resolución y nos dice, vamos a colocar las licencias de importación, los permisos, tantos quintales para ser colocados en tal fecha y deben llegar al país antes de tal fecha, y ahí se abre a quien lo quiera comprar. Okay. Hay una cosa que yo quiero aclarar. Históricamente, el sector agropecuario, encabezado por la Junta Comercial Americana, yo te puedo enseñar un artículo publicado, página completa, en un periódico matutino a nivel nacional, el periódico decano del país, que es el Listín Diario, que nosotros publicamos hace 30 años, diciéndole, queremos una política de transparencia en el manejo de los permisos de importación, porque todos sabíamos, vox populi, que había un mercado persa. ¿Cómo se hacía? La gente pagaba un quintal de ajo, 1.500, 2.000 pesos por el papel de importación, 2.000 pesos por el papel de importación, hace 30 años. Entonces, ¿cómo se asignaba eso? Bueno, o tú eres un amigo mío, o tú eres un compañero del partido, o tú me das un billete, por eso yo te lo vendo, y se vendía. Y eso se traficaba en bolsas plásticas. Y nosotros lo estimamos que eso generaba al año cerca de 2.000 millones de pesos, ese tráfico incorrecto, poco transparente, de las licencias de importación. Ahora, ¿cuál era el riesgo para el agricultor? Que el agricultor se enteraba por los comerciantes, bueno, se va a traer 40.000 quintales de ajo. Pero ese era el dinero que se requería recaudar en esos días, que se entregaban en fundas plásticas, en efectivo. Pero si a las personas involucradas en esto le hacía falta unos chelitos extra, metía 40.000 quintales más. Y el comerciante que de manera sana compró 40.000 quintales, pagó permisos, 40.000 quintales, pensando, porque ellos también tienen su cálculo, cuál es la demanda, dónde andan, que al país iban a llegar 40.000, y de repente veía que el precio se inundaba el mercado. Y decía, pero ¿cómo se inundó? Si nada más eran 40.000. Ah, que habían metido 40.000 más y ellos no lo sabían, porque alguien necesitaba más dinero en efectivo. Eso hasta hace muy poco tiempo fue la razón del BOA y el pago en agradecimientos políticos a gente muy cerca de los gobiernos. A muchas muy cerca de los gobiernos. Exactamente. Pero eso afectaba al productor, porque no podía saber quién iba a traer, cuándo iban a traer. O sea, llegaba un volumen grande cuando estaba entrando la cosecha. Sí, pues todo el mundo sabía quién manejaba eso y cuánto se repartía. Eso no era 2.000 millones de pesos. Okay, señor Benítez. Ahora mismo se está pagando lo mismo. La gente está pagando los 2.000 pesos, pero se hace de manera pública, transparente. Usted, este canal, envía siempre gente y lo reportan en vivo, de viva voz. Delante van 200 comerciantes, todo el que quiera ahí va. Y se sabe qué se subastó, quién lo compró, a qué precio lo compró, y se sabe cuándo debe entrar ese producto. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que se pagaba antes subrepticiamente, por debajo de la mesa, ahora se paga públicamente por encima de la mesa. Pero la otra diferencia es que ese dinero ahora va al fisco, va a la Tesorería Nacional en un cheque certificado. Sí, pues, anteriormente no se sabía en manos de quién quedaba. Bueno. Y yo les mostraba aquí las estadísticas. Miren, desde que comenzó por disposición del decreto del presidente de la República, a quien le exigimos transparencia, a él y a todos los candidatos a la presidencia en el 2011, un encuentro tuvimos en Bávaro con 350 presidentes de asociaciones. Le dijimos, nosotros queremos transparencia. Y todos los candidatos, se comprometió Hipólito Mejía, se comprometió Guillermo Moreno, se comprometió Max Puig, se comprometió Pelegrín Castillo, se comprometió Atuey de Cans, se comprometió a Eduardo Estrella, y Francisco Domingo Brito se comprometió, que era precandidato. ¿Y qué ha pasado? Desde que comenzaron las subastas, miren, se han generado 725 millones de pesos. Para que el pueblo lo entienda, esos 725 millones de pesos llegaron a la Tesorería Nacional. ¿Qué pasaba antes de la decisión del presidente de la República? Como diría un cómico, no, yo no sé, ¿no? Ok, señor Benítez, ya el presidente Medina aborda su tercer año de ejercicio gubernamental y solamente faltando menos de un año para concluir su periodo de 4 años.
¿Cómo califica usted, cómo evalúa usted la política agrícola del gobierno dominicano, donde aparentemente hay una inacción en el Banco Agrícola, hay inacción en el Ministerio de Agricultura y el presidente con las visitas sorpresa ha tratado de compensar una cosa con la otra? ¿Cómo están los préstamos que solicita el campesino? Y hay una sustitución institucional, que el presidente es el ministro de Agricultura y el administrador del Banco Agrícola. Bueno, la primera parte de la pregunta, ¿cómo valoramos nosotros la gestión? Mire, cuando uno lo ve en su conjunto, recordemos que el agricultor dominicano valora siempre dos cosas. Primero, que le den apoyo crediticio, que le den asistencia técnica, y lo segundo, y muy importante en la vida de un agricultor, es que le den cariño, que le den afecto. Por eso quiero separar la respuesta en dos partes. Primero, las visitas sorpresas del presidente, y yo he dicho públicamente, mire, a mí, a Omar Benítez, que yo lidero la organización más grande de agricultores de este país, 168.863 agricultores registrados a marzo del año pasado. De marzo para acá han entrado 10.000 más. Pero nosotros lo valoramos año por año. Nosotros tenemos representantes en toda la geografía nacional. Todos son parte de una gran familia. Lo que yo escucho, y quien le está hablando viaja toda la semana al campo, toda la semana sin fallar. Lo que yo escucho de los agricultores es la motivación que ellos tienen de tener por primera vez un presidente que va y los visita y comparte con ellos. Yo le puedo decir de una señora que es la líder de los agricultores de reforma agraria en Arroyo Blanco, en Jimaní. Esa vieja tiene 93 años y yo fui a visitarla. Después de una visita sorpresa, yo fui a visitarla y ella me dijo, mira mi hijo, porque ella era comadre de mi abuela, mira mi hijo, yo nunca había visto un presidente venir aquí donde nosotros y sentarse en esa silla de guano que tú estás sentado. Óyeme, yo aquí vino un presidente a visitarnos con el problema del lago y yo vi que de un helicóptero bajan una silla de la capital, una silla con un escudo, una cosa. Este se sentó en una silla de guano y eso para un agricultor tiene un valor incalculable. Por eso yo he dicho, a mí, a Omar Benítez, yo tengo más de 30 años trabajando en el sector agropecuario, no me preocupa si el presidente lleva o no lleva cuarto a los agricultores, no me preocupa si lleva o no lleva dinero. Nada más con que visite a los agricultores y le dé aliento y ellos se sientan de tú a tú con él, que le puedan decir y él pueda hablar. Nada más eso, para el agricultor tiene un valor incalculable. Eso es revalorizar la vida rural, revalorizar el campo. Quiere decir, desde ese punto de vista, yo le digo, el presidente ha pasado con notas sobresalientes su gestión. Ahora la política agropecuaria vamos a hablar en estos de la 3 años. política agropecuaria, del Ministerio de Agricultura y del Banco. Eso es el pero. Entonces, fíjense, en ese caso, son instituciones que tienen una función específica que hacer. El Banco Agrícola, yo le puedo decir a ustedes, porque un amigo mío, economista, inclusive, preguntó en su cuenta de Twitter que si nosotros estamos de acuerdo con que el presidente había dicho que había cumplido con el compromiso que hizo con la Junta Agroempresarial Dominicana, de que iba a llevar la cartera de crédito a 40.000 millones, a su equivalente a $1.000 millones, o equivalente en pesos a 40.000 millones. Y el presidente hace 2 meses dijo que ya había cumplido y que cuando terminaba el periodo iba a estar por encima de los 44.000 millones. Yo les respondo a ustedes, nosotros fue que le pedimos eso, porque la cartera de crédito de la banca alcanzaba, de la banca pública y privada, 17.000 millones. Y nosotros teníamos siembras proyectadas que requería de unos 38.000 millones, que estaba la tasa al 38/1 en ese momento. Entonces estábamos buscando la mitad del dinero en la banca informal y en los prestamistas. Y yo les puedo decir a ustedes, en el primer año de gobierno, que Danilo se comprometió a llevar 10.000 millones todos los años, en el primer año de gobierno lo llevó a 16.500 millones, medido por nosotros. No esos cheques que entregaban los presidentes anteriormente grandes, con una cosa, cuando tú ibas al banco, no se podían cambiar. Estoy hablando, medido por nosotros, con documentación de la Tesorería Nacional y de la Contraloría, de cheques emitidos. No cheques que se le daban al Banco Agrícola, de que aporta al Banco Agrícola, y llegaba la gente del Banco de Reserva atrás, o del Banco Central atrás, cuando le entregaban el cheque, de que se iba el presidente, hacían así, le llevaban el cheque. Al agricultor no quedaba nada para la cartera. Dinero en efectivo. La realidad
es que en el compromiso que hizo con la Junta Empresarial Dominicana, el presidente Danilo Medina cumplió con el tema del crédito. Ahora bien, esa es la parte crédito. En la parte de la política agrícola, el Ministerio de Agricultura ejecuta la política que dicte el presidente, que es el jefe de la política agrícola del país. El Ministerio de Agricultura ha adolecido históricamente de falta de recursos, aún en este gobierno, falta de recursos. Nunca ha habido un compromiso de asignarle al Ministerio de Agricultura los recursos para trabajar con los agricultores. La mayor parte del dinero se va en nómina y eso es un riesgo para el agricultor. ¿Por qué? Porque el dinero no llega a donde tiene que llegar, que es al agricultor. Por ello, nosotros hemos planteado desde el principio, y lo planteamos ahora, que debe revisarse el presupuesto y revisarse la nómina. Señores, en el informe que preparó para el presidente Fernández el consultor internacional Jacques Attali, un francés muy reputado, a quien se le pagó una suma de dinero bastante alta, él analizaba los diferentes segmentos de la economía para ver dónde estaba el potencial. Y él decía, en el sector agropecuario hay un potencial enorme de crear empleo y generar riqueza, pero usted tiene que cambiar el modelo. ¿Cuál es el modelo? El modelo es, decía él, que en el sector agropecuario dominicano teníamos 17,000 empleados y el país exportaba en ese momento cerca de 800 millones de dólares de productos agrícolas. Y lo comparaba con lo que ocurría en Chile. Decía, en Chile, una potencia que exporta más de 13,000 millones de dólares de productos agropecuarios, el Ministerio de Agricultura tiene 1.200 empleados. En ese momento del informe Jacques Attali, habían 39 viceministros de Agricultura. Y él decía, en Chile, que es una potencia agrícola, hay un solo viceministro, cuya función es sustituir al ministro. Entonces, nosotros tenemos que sincerarnos, aquí hay que hacer una reforma institucional. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial dice, de cada 4 técnicos que tiene el Estado en materia agropecuaria, debería haber una persona de apoyo administrativo, de apoyo secretarial, de apoyo. ¿Qué dice el Banco Mundial? Aquí, de cada técnico que tenemos 8 burócratas. Entonces nosotros tenemos que sentarnos de manera responsable y analizar eso. Aquí hay instituciones que replican sus funciones, que hacen lo mismo. Tienen un departamento de producción, el IAD, tienen un departamento de producción en el Banco Agrícola, el departamento de la agricultura. Todo eso hay que sentarse. Y hay un proyecto de reforma que se comenzó a hacer en el gobierno de Leonel Fernández en el 2005, y ese proyecto dice lo que hay que hacer, siguiendo el modelo chileno o el modelo colombiano. Hay que hacer como con el tránsito, juntar todo en un solo ministerio. Sí, y pensionar a la gente que ya cumplió su labor, y que hay que darle una placa de economía y pensionarlo, pero no pensionarlo o no ponerlo en trámite de pensión, que hay más de 3,000 cobrando por agricultura y trabajan en otros sitios. Hay que pensionarlo y sacarlo de la nómina de agricultura para liberar fondos. ¿Para qué? Para que podamos resolver los problemas de los agricultores. Entonces, en términos generales, en política agropecuaria, desde el punto de vista de la Junta Comercial Dominicana, el presidente ha atendido la mayor parte de nuestras inquietudes. Nosotros le propusimos 10 temas. 1, el crédito, estamos satisfechos. 2, titulación de tierra. Se creó por primera vez una Comisión Nacional de Titulación de Tierra, que la preside el presidente. Pero ahí no hemos avanzado mucho. No hemos avanzado. El tema de la capacitación e innovación, de la investigación, ahí no hemos avanzado mucho. El tema de la inocuidad y sanidad, ahí hemos avanzado. Infraestructura rural, hemos avanzado. Nosotros hemos cambiado caminos rurales, caminos vecinales por carreteras rurales. O sea, hemos ido avanzando en muchas cosas, pero siempre hay un desafío. En un país pobre, con tanta gente, con tantas necesidades, siempre hay muchas cosas que hacer. Por ello nosotros entendemos que estamos trabajando en la dirección correcta y debemos seguir avanzando con más recursos para el Ministerio de Agricultura y las instituciones que trabajan en el sector agropecuario. Hay un refrán popular que dice que uno se debe arropar hasta donde la sábana le dé. Vamos a pasar balance a lo que es el aspecto de oferta y demanda con uno de los productos más consumidos en República Dominicana, como usted mencionaba, el ajo. Usted mencionaba,
y tengo aquí las notas, de que hay aproximadamente 60.000 quintales que se producen localmente este año, sí, en República Dominicana. Pero evidentemente, ante la demanda, de hay que completar esa oferta. Para esto hay una importación de 100.000 quintales, que daría aproximadamente para unos 5 meses. Sumar los 3 meses anteriores, más los 5 meses, nos deja con 4 meses pendientes para poder concluir satisfactoriamente de acuerdo a la demanda. Ahora bien, no es más costoso para el Estado dominicano hacerlo de esta manera, cuando ni siquiera vamos a cubrir la cuota de demanda, pero eso implica de manera obligatoria un incremento del costo, porque estamos comprando por pedazos y eso evidentemente que sale más caro. Entonces, ¿cuál es realmente en este sentido la política real del Estado dominicano para poder abastecer de acuerdo a la demanda sin que esto implique un mayor costo? Porque el punto, entiendo yo, y usted me corregirá, señor Benítez, no es solamente abastecer, sino abastecer a un precio asequible, a un costo razonable, que podamos arroparnos hasta donde verdaderamente nos dé la sábana. ¿Cómo se calcula ese balance entre oferta y demanda siendo una sincerización de precios? Bueno, recuérdese que la función nuestra, la de la Junta de Comerciantes Dominicana, en el caso particular de la bolsa, lo que hacemos es tomar la decisión de realizar una subasta de licencia de importación cuando el gobierno lo decide. Ese análisis que usted muy bien ha planteado es una función que debe hacer la Comisión de las Importaciones Agropecuarias. Ahora bien, ¿qué ocurre con esto? Las autoridades deben calcular cuál es la proyección, cuál es la producción proyectada, cuál es la demanda y qué es la capacidad que tenemos en almacén, cuál es el inventario que tenemos, y a partir de ahí calcularlo así. O sea, por ejemplo, si ya yo sé de parte de los agricultores que me visitaron ayer, por ejemplo, de que va a haber una oferta local de unos 60.000 quintales de la producción local, entre 50 y 60, no estaban ellos seguros, pero me dicen que hay 22.000 quintales en almacén que están allá, que inclusive les dije, vamos a aprovechar el día de la subasta de los permisos para también subastar el ajo que está ahí, y lo vamos a subastar, el ajo que está ahí. Y tomando en cuenta el aspecto perecedero, porque eso es otro aspecto. Pero si el ajo, si tú lo mantienes en almacén de ambiente controlado, permanece 6 meses sin probar, sin dañarse. Entonces, vamos a hacer eso. Nosotros compartimos de que en esto de las importaciones es esencial la planificación, es esencial el análisis del mercado, la estructura de comercialización, cuáles son las disponibilidades para poder llegar a la conclusión. Para decirte un ejemplo, en días pasados el gobierno nos dice que hay que subastar 10.000 quintales de cebolla amarilla. Yo no puedo subastar 20.000, ni puedo subastar 5.000, porque yo tengo un decreto que dice lo que ellos me ordenen es lo que yo voy a hacer. Yo puedo sugerir. A raíz de esa publicación, varios comerciantes y varias cadenas de supermercados nos llamaron, porque son gente que uno conoce. Dice, ven acá, Osmar, me dice un presidente de una cadena de supermercados, una persona que tiene conocimiento de causa, me dice, pero 10.000 quintales de cebolla amarilla no es suficiente, Osmar, porque óyeme, nada más nosotros necesitamos 6.000 quintales para nuestro supermercado. Y es un centro particular. Un solo. Entonces yo digo, mira, yo no puedo decidir. Hablen con la comisión, pero yo también voy a hablar. Yo hablo con la comisión me dice, bueno, vamos a hacerla esa y después hacemos otra. ¿Qué ocurrió? Cuando tú tienes una demanda, me decían los comerciantes, que la demanda en ese momento rondaba los 40.000 quintales. O sea, parece que el equipo que evaluó las existencias, la oferta de producción local más lo que había en inventario, no lo evaluó bien y parece que le pasaron al ministro la información de que con 10.000 quintales se hacía. Yo llamo a la autoridad y le digo, miren, el comercio está diciendo que no es suficiente. Si no es suficiente, ¿sabe lo que pasa cuando tú tienes una demanda mayor que la oferta? El precio sube. Entonces, ¿qué pasa? La gente va a decir, las subastas encarecen. No, si tú me mandas la cantidad correcta, la que el comercio necesita, la gente va a pagar lo mismo. Nunca se ha pagado más de 400, 500 pesos por licencia de importación. ¿Sabe a cómo llegó? A 4.300 pesos.
la licencia. ¿Por qué? Porque habían supermercados, inclusive después nos enteramos, que habían comerciantes que se la habían jugado y habían traído la cebolla y la tenían en el puerto. O sea que ellos, al costo que le cobra los despachos portuarios, los puertos, o sea, porque es una administración privada de los puertos, que le cobran $75 por día por furgón, y si es refrigerado es mucho más caro. Entonces ellos tenían esa cebolla ahí, y ellos fueron a la subasta a comprar la cebolla al precio que sea, porque era perderlo todo o pagar un poquito más por la licencia. ¿Qué pasó con eso? Se disparó el precio, pero nosotros lo habíamos advertido a las autoridades de que eso había que ver, porque la gente sabe, el comercio, no hay nadie que sepa mejor cómo anda el movimiento de los precios del comercio. Subió a 4.000 cuando no debía ser más. El gobierno la ofertó a 300 pesos y yo le decía en público, ahí hay más de 150 personas, señores, a 300 pesos vamos a venderla, cómprenla a 300 pesos. Pero había tanta competencia por esos 10.000 quintalitos. ¿Qué pasó? Subió a 4.300 pesos. Entonces, ¿qué puede uno hacer? Yo puedo simplemente hacer lo que me diga el... ¿Qué ha pasado que no somos autosuficientes? Bueno, tenemos la tierra. Sí, mira, no hay ningún país del mundo, que sea autosuficiente en todos los alimentos que consume su población. Pero debiéramos tener una gran parte de nuestra canasta básica cubierta. Sin embargo, mi querida amiga, este país es uno de los pocos países de Centroamérica y Suramérica y el Caribe que todavía suple el 85% de la demanda nacional. El país está importando apenas el 15% de lo que no producimos aquí. ¿Pero tú crees que deberíamos estar deberíamos hacer cebolla? un esfuerzo para producir lo que demanda la población dominicana? Yo le digo a ustedes, miren, ese ajo importado que viene de China, ustedes lo ven grande, precioso, ¿verdad? Pero óigame, ustedes que son amas de casa, que son mujeres, que saben más que nosotros de eso, aunque hay hombres que saben muchísimo de eso, yo les digo a ustedes, ese ajo chiquito, apretado, merenguero dominicano, tiene más sabor claro, que ese ajo soso que viene de la China. Usted quiere un ajo más granito, que el que con se un granito de ajo, casa. usted consigue lo que 5 granos da en términos del punto del sabor. Pero nosotros tenemos que rescatar el Valle de Constanza en la siembra de ajo. De 200 y pico de productores de ajo que había, nos quedan menos de 100. ¿Qué ha pasado? Precisamente porque la gente se ha ido desmotivando, ha ido buscando alternativas. Ahora se siembra más papa en Constanza que ajo. Pues entonces hay algo que está pasando con la política del Estado. Nosotros debemos fomentar el ajo. Por ello, los productores de ajo ayer me dijeron, Omar, ¿cómo podemos conseguir que de lo que se va a generar en la venta de la subasta de los permisos se reinvierta en la cosa? Yo los apoyo 100%, que si se van a vender 200 millones de pesos, por lo menos 100 millones se le lleve para trabajar con ellos. ¿En qué? En mejoramiento de tecnología, en semillas mejoradas, en sistemas de riego priorizado. Yo lo haría. Y se los recomiendo al gobierno, a los funcionarios que me escuchan, que de lo que se genera en la subasta, se vendió habichuela, se generaron 200 millones de pesos. Por lo menos 100 que se lleve a los productores para ayudarlo a mejorar. Ok, señor Benítez, ya al final de la entrevista, lamentablemente el tiempo se nos está agotando. Y yo que estaba tan emocionado ahora. Para una segunda parte. ¿Qué voz de esperanza le lleva a usted a los que tienen los invernaderos allá en Rancho Arriba, en gran parte de la cordillera central, ante la aparición de plagas que han hecho que se cierren ese mecanismo de producción con préstamo aprobado? El sector privado invirtió miles de millones de pesos en los invernaderos, sin embargo, hasta casi mitad del año que viene todo eso está paralizado. ¿Qué esperanza usted le lleva y qué se está haciendo para resolver el caso? El pasado sábado yo invité y nos acompañó el ministro de Agricultura, Ángel Esteves, y el equipo que está manejando el programa de Moscamet, República Dominicana, a una reunión con un grupo de productores de vegetales de campo abierto. Ya los había reunido con un grupo de productores de vegetales de invernadero. Hay una frustración generalizada de los agricultores. Déjeme decirle, nosotros hicimos un análisis y más de 6.000 familias dominicanas han sufrido gravemente la decisión política de Estados Unidos de parar nuestras importaciones de vegetales al mercado de Estados Unidos. Nosotros desde el primer día le dijimos al gobierno, hicimos público una carta en un periódico nacional, 7 días después de hacerle proyección pública de qué había que hacer
porque esto hay que manejarlo en dos frentes. El frente técnico, que lo ha estado haciendo muy bien el Ministerio de Agricultura. En principio habían diferencias entre agricultura y Estados Unidos, pero ya no, ya está trabajando como requiere el protocolo internacional. Pero había que hacer una gestión política también. Política quiere decir que nuestros dominicanos que viven en Estados Unidos se acercaran a sus congresistas americanos, al senador de Nueva York, al senador de Massachusetts, al senador de la Florida, al senador de las Virginias, que fueran a presionar al ministro de Agricultura de Estados Unidos y decirle, óyeme, está bien que usted identificaron un foco de infestación en la zona de Bávaro, Punta Cana. Vamos a hacer un programa como manda el protocolo, pero no me limites la zona de producción que está a 300 kilómetros ahí, donde no ha aparecido una sola mosca. ¿Por qué? Porque ustedes le permiten a Costa Rica exportar, y la mosca es endémica en Costa Rica, a Guatemala, a Honduras. Panamá ya desistió de hacer el programa de erradicación porque ya la tienen en todas partes. Entonces ellos tienen áreas donde se permite. Nosotros pedimos eso, y eso se logra con gestión política. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer juntos, gobierno. Ya el gobierno ha insistido con eso. Ahora le hemos pedido a las autoridades que el Ministerio de Industria y Comercio, que es el que administra el acuerdo del CAFTA, solicite al amparo del acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias una reunión de ministros de Agricultura de los 5 países de Centroamérica, del Estados Unidos y nosotros, para que Estados Unidos nos explique a nosotros por qué no nos han abierto las exportaciones de Rancho Arriba, de Cambita Garavito, el aguacate, las importaciones de Constanza, Garabacoa. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón técnica ni legal para mantenernos eso. Señor, y los americanos en eso no han sido colaboradores. ¿Por qué le digo a ustedes eso? Yo conozco muy bien a los americanos, tengo años negociando con los americanos. Óigame, ¿por qué no han sido justos con nosotros? Ahora mismo República Dominicana, basado en una información oficial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se detectó que ellos tienen la mosca asiática, la Batrocera dorsalis, que es una mosca tan dañina como la mosca del Mediterráneo. ¿Y qué ha hecho nuestro Ministerio de Agricultura? Que ha prohibido la importación de frutas desde la Florida, pero ha regulado la importación de frutas desde California, donde están los focos de infestación de esa mosca Batrocera dorsalis, que es la mosca asiática. Pero aún en el estado de California, que trae uvas, manzanas, nosotros tenemos 11 estados que producen manzanas. Pueden traer la manzana del estado de Washington, pueden traer la manzana del segundo estado productor de manzana de Estados Unidos, que es Nueva York. Focalizar las soluciones. O sea, sí, lo que se llama zonas libres. Entonces nosotros hemos dicho, aún en el estado de California, la mayor parte de la uva viene del condado de Kerr y el condado de Fresno. Y le hemos permitido que traigan uva de ahí. Ahora, en el análisis de riesgo de plaga que hicimos, se determinó que había que poner una zona de amortiguamiento de 150 kilómetros. Y eso, cuando tú tienes el condado de Kerr, y allá está el foco de infestación, 150 kilómetros, le coge, digamos, un 10% del estado del condado de Kerr y un 10% del condado de Fresno, donde viene la mayor parte de la uva. Y le hemos dicho, no, a partir de ahí no, pero las fincas que están de aquí para acá, ustedes pueden traerlas. O sea, nosotros hemos sido técnicamente correctos en darle a Estados Unidos el espacio de que de las zonas libres puedan traerlo. ¿Cuántos productos tenemos ahora mismo en veda para entrar a los Estados Unidos? Bueno, originalmente la veda fue de 18 productos, de los cuales yo le dije al país, ahí está el longan, que nosotros no lo producimos, está el lichi, que no lo producimos, y hay una serie de cítricos como la tangerina, los tangeros, que nosotros no lo producimos. No producimos comercial, hay 3 matas, pero no lo exportamos. Nosotros exportamos naranja de jugo y naranja agria, y nosotros exportamos limones. Entonces, señor Benítez, disculpe. Los importantes son el ají, el tomate, el aguacate, la cebolla, las papayas y el mango. Pero el mango nosotros para entrar allá tenemos que seguir un tratamiento como quiera. Tenemos apenas 3 segundos para concluir y quisiera que lo hiciéramos con una cifra del daño representado en la oferta dominicana de los productos agropecuarios a causa de la mosca del Mediterráneo. Miren, basado en lo que decía ahorita ustedes, del impacto que ha tenido en la banca, en el transporte, nosotros estamos hablando, señores, de un daño que nos va a producir eso, de cerca, si no se libera, cerca de $200 millones
porque nosotros nada más de ajíes exportamos 27 millones de dólares. Es decir, que entre la veda que tenemos con Haití y la veda que tenemos con Estados Unidos estaríamos perdiendo alrededor de 2.000 millones de dólares. En el tema de la veda de Haití, nosotros le hemos dicho que Haití lo que hizo fue parar el transporte terrestre. A quien eso afecta es a las comunidades nuestras de este lado, Dajabón, Jimaní, Elías Piña y Pedernales. Porque el producto tú lo puedes llevar por la vía aérea. Eso a quien impacta es a la población haitiana, señores. Que un cartón de huevos nosotros estamos vendiéndole a ellos en 200 pesos, ahora le cuesta 450 pesos. Sí, pero ¿está capacitado Haití para recibir vía aérea o por los puertos que ellos habilitaron supuestamente? Es una decisión soberana que ellos tomaron. Nosotros criticamos. ¿Cómo es posible que haya dirigentes, que haya un gobierno de un país pobre, donde toman decisiones que lo único que hacen es afectar a sus pobres, hacerlos más pobres? ¿Qué sentido tiene eso? Nosotros no entendemos eso. Ese es otro tema que también es político. Omar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Me están diciendo desde hace rato que... Yo le quiero decir una cosa. Yo soy de este canal y tengo que venir a negociar para nosotros reabrir nuestro programa que teníamos aquí. Bueno, atención, Nuria. Gracias, Osmar. Muchas Señores, gracias. vamos ahora a una pausa y enseguida volvemos.